En este momento realizar un enlace justamente hasta Caracas, la capital de Venezuela, con Luis Carlos Díaz. Él es periodista, activista, defensor de los derechos humanos allá en Venezuela. Luis Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Bienvenido, ¿cómo te va? Buena tarde, buenas noches Un para ti. abrazo, Son las 8:30 de la noche para ti. un abrazo enorme, Pepe. Gracias por seguir con el tema Venezuela. Pero por supuesto, y seguiremos muy atentos a todo lo que sucede para narrarlo e informarlo. Hoy anunció Venezuela la liberación de presos políticos. Es un segundo paso interesante. No se sabe la cantidad precisa todavía, pero se habla de decenas. Este anuncio lo hizo el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta Delcy Rodríguez. Te voy a poner cómo lo dijo y lo comentamos. Del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad. Sí, por cierto, hoy el Parlamento venezolano considera que aquellos caídos, hombres y mujeres, cubanos y venezolanos, muertos durante lo ocurrido la madrugada del sábado para extraer a Nicolás Maduro y llevarlo a Estados Unidos, han sido o serán considerados justamente como héroes. Hay un luto de 7 días, tengo entendido. Luis Carlos Díaz, ¿cómo estás viendo este asunto, el anuncio de la liberación de reos políticos? Sí, es bastante confuso porque además el chavismo trata de hacer estas concesiones para distender a la comunidad internacional, para hacerle sentir que hay avances, pero hasta ahora no se desmonta el aparato represivo, se sigue encarcelando a gente en Venezuela y con las liberaciones piensa que hay 1.200 presos políticos más o menos y hasta este momento se han podido confirmar 5. Cinco. O sea, el Estado español se pudo llevar a 5 españoles, dejaron a 15 españoles en Venezuela todavía y de resto no se ha podido confirmar la liberación de ninguna otra persona hasta esta hora de la noche. Tenemos a familiares, periodistas y personas apostadas a las afueras del helicoide y otros están yendo a otras prisiones y hasta ahora no se ha sabido de nuevas excarcelaciones. Y te lo digo cuando mi trabajo es justamente documentar, centralizar esto y encargarme de la seguridad de periodistas que están en el terreno. Es un momento muy tenso, se espera que quizás haya liberaciones en horas de la madrugada, pero es que de verdad las horas han sido agónicas y la tensión que viven las familias es horrorosa, porque también queda esta idea de que unos sí van a salir y otros permanecerán encarcelados. ¿Cuántos periodistas están encarcelados en este momento por razones políticas, evidentemente? Los periodistas en total llegan ya a 21 porque Nick Merevans fue encarcelado hace 3 o 4 semanas. Y hablo de los presos, ¿no? Que están en prisión, porque esta semana hubo detenciones de más de 20 periodistas, pero por algunas horas que los llevaron a interrogatorio y luego los sacaron o los deportaron del país. Esos son como los corresponsales que han llegado. Pero los que están en prisión ya superan los 20, entre ellos Nakari Ramos, la única mujer periodista que fue encarcelada solamente por hacer un reportaje preguntándole a la gente si creía que había aumentado la inseguridad en Caracas. Y por hacer esa nota la culparon de generar zozobra y pánico en la población. Imagínate cómo opera la dictadura. ¿Se espera algún caso emblemático? Y en ese caso, ¿quién sería dentro de los que pueden ser liberados? Me dices tú que son alrededor de 1.200 a 1.300 presos políticos en Venezuela. Son muchas historias, pero ya salió Rocío San Miguel. Rocío San Miguel es una amiga personal, defensora de derechos humanos, española y venezolana, que ya llevaba casi 2 años encarcelada. El año pasado se fracturó un hombro dentro de la cárcel y por meses el chavismo le negó hacerse la operación. Fue muy agónico porque su hija la visitaba cada semana y lloraba de dolor y lo único que le podía dar era paracetamol. Le negaron atención médica, perdió la movilidad en el brazo y eso pues afectó muchísimo su salud durante el año pasado. Yo espero de verdad que pueda salir y que pueda sanar y recuperarse porque ella es una de las personas que le ganó un juicio a Venezuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella demostró que había persecución política, que había discriminación política bajo el gobierno de Hugo Chávez, ganó ese juicio en 2014 y mira cómo
cómo le sacan esa factura y la encarcelaron por 2 años. Hay otras personas, Javier Tarazona, Kennedy Tejeda, que es un chico de 23 años, abogado, que fue a la cárcel a buscar presos políticos y lo dejaron preso a él y ya tiene desde 2024 allí. Eduardo Torres, que es en este caso un defensor que se encargaba de acompañar familias a meterlos a habeas corpus para buscar desaparecidos, a él lo desaparecieron. Por meses no se supo dónde estaba y por fin ya las familias saben en qué cárcel está, pero hasta ahora no se ha anunciado su liberación. Esperamos a muchos que puedan salir, muchos. Luis Carlos Díaz, ¿cómo se está viviendo en Venezuela luego de casi una semana de la salida de Nicolás Maduro? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo haya sido? La tensión es gigantesca porque la gente sigue teniendo miedo debido a que Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López siguen teniendo un aparato represivo aceitado, que está en las calles, que está armado, que puede encarcelar a cualquier persona, que revisa los teléfonos celulares en las calles. Además, premian la delación, premian cuando la gente delata a un vecino y eso es oscuro. Los medios de comunicación están apagados porque por este duelo que disculpa que lo diga, pero es un falso duelo. O sea, si Delcy Rodríguez entregó a Nicolás Maduro, permitió esto, si Vladimir Padrino López no defendió nada y más bien quitó defensas del lugar donde estaba Nicolás Maduro para que se lo llevaran, declarar mártires, declarar héroes o declarar luto es hipócrita. Pero en esa declaración obligan que la radio y la televisión solamente pongan música clásica. Entonces no hay programas al aire, no hay noticiero, la gente no se entera de las cosas si no es por redes sociales. Entonces eso te genera un clima de presión, de tensión, pero donde no pasa nada, es como una paz negativa. Mientras tanto, está la tensión por la liberación de los presos. Delcy Rodríguez, la presidenta interina, sustituta, anuncia que hará un viaje a Colombia para entrevistarse con Gustavo Petro, el presidente colombiano. Hay movimientos en ese sentido. Dinos tú, por supuesto, qué opinan en Venezuela, qué has percibido en Venezuela respecto a lo que dice el presidente Donald Trump. Lo ha dicho ya en entrevistas diversas en los medios de comunicación estadounidenses, respecto a que Estados Unidos dirigirá todo Venezuela, todo lo que pase en Venezuela durante varios años, que la estabilidad de Venezuela por venir tardará mucho tiempo. Sí, lo primero es que sobre un viaje a Colombia hay dudas sobre los protocolos de seguridad. La duda es si los va a hacer la propia Delcy Rodríguez y cómo evita que haya un golpe interno o si la seguridad se la va a hacer Estados Unidos, ya que ahora son los nuevos socios. Sobre el tema de Venezuela, efectivamente la destrucción institucional es gigantesca, pero no lo vemos tan a largo plazo si hay suficiente presión como para que haya transición a la democracia. El tema petrolero sí es sumamente delicado porque la venta tutelada de petróleo que está promoviendo Estados Unidos en cierta manera se puede ver como ventajosa. Estamos hablando de un lote de 50 millones de barriles de petróleo venezolano que se pueda llevar a Estados Unidos, que se venda a precio de mercado, algo que es una novedad para nosotros porque el chavismo suele vender el petróleo a pérdida y lo vende a pérdida, bueno, porque lo hace con muy mala calidad o lo vende en el mercado pirata y nunca rinde cuentas de ese dinero, todo se lo roban. Entonces, venderlo a precio de mercado en Estados Unidos, luego ponerlo en una cuenta bancaria y ver a qué se dedica, a qué se destinan esos fondos que puedan venir a Venezuela como insumos, creo que para mi generación va a ser la primera vez que veamos el destino del dinero del petróleo, porque en todos estos años pues no se rinde cuentas, se lo roban y te lo digo además no como periodista, sino como uno de los directivos de Transparencia Venezuela, que hacemos seguimiento de la corrupción y que sabemos que no hay rendición de cuentas sobre el dinero del petróleo. Esto hay que decirlo porque en muchas partes del mundo están más preocupados por el petróleo venezolano que por los venezolanos. Y es un tema de agenda, pero sepan que el petróleo, quien no lo pagaba era Cuba, era Petrocaribe, eran unos aliados del chavismo ideológicos y bueno, en este momento sería la primera vez que se venda a esta tasa full en el presente. A estas horas venezolanas, ¿dónde está la oposición, Luis Carlos? Totalmente fragmentada. Una está en la clandestinidad, otra está en el exilio, otra está presa, otra está muerta. La que está en el exilio está tratando de organizarse, yo diría que para poder ocupar un puesto en la mesa, porque efectivamente en el acuerdo entre Trump y Delcy Rodríguez no entró la oposición, pero en algún momento tiene que reclamar, pedir, ser parte de los acuerdos o que al menos la transición decante hacia su propia posibilidad de participar. Dentro de Venezuela ha habido algunos focos donde se organizan para protestar. En este momento, por ejemplo, lo que está ocurriendo fuera de algunas cárceles es que la gente se reencuentra, se toca otra vez porque ha pasado mucho tiempo aislada. Pero vamos a decir, por diseño es una oposición perseguida, disminuida y piensa que si hay más de 1000 presos políticos es porque buena parte de la vanguardia opositora
está dentro de la cárcel, está del otro lado de la celda. Hoy, por cierto, María Corina Machado, la activista, líder de la oposición venezolana, visualmente claro, Premio Nobel de la Paz, envió un mensaje justamente a los presos políticos liberados este jueves por el régimen chavista. Mire, esto fue lo que dice en su mensaje María Corina Machado. Quiero hablarles a los familiares de los rehenes y presos liberados. Hoy, la verdad que fue perseguida y silenciada durante años logra abrirse paso, pese a la arbitrariedad, a la crueldad y al miedo. Durante muchos meses, muchos años, incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente, la de la espera, la del silencio, la del hogar que se mantuvo en pie mientras el país parecía derrumbárseles encima. Ese es el tono del mensaje enviado por María Corina Machado justamente a los presos políticos que hoy fueron liberados. Cinco nos ha dicho Luis Carlos Díaz, periodista, pero todavía hay muchos más. Por cierto, tú fuiste preso político. ¿Cómo es un encarcelamiento para un preso político en Venezuela a estas alturas? Es muy duro. Yo estuve preso en el año 2019 y yo sé que todos dicen que el helicoide es un centro de tortura, pero lo que me hicieron a mí es tan fuerte que me llevaron primero a un centro clandestino de torturas, una casa común donde se usan los sótanos como sitio de tortura, antes de llevarme y tirarme en el helicoide. Entonces, el chavismo tiene estos métodos donde la gente es desaparecida, la ocultan, se la niegan a su familia. A mí me buscaron todos mis amigos, todos mis familiares en distintos sitios de Caracas y el Estado siempre negó el paradero mientras me tenían en un centro clandestino. Y esa configuración del miedo estaba hecho para rompernos a todos, romperme a mí en tortura, pero también romper a mi grupo familiar, a mis amistades, al medio de comunicación para el que trabajaba, para que todo el mundo sintiera miedo y se agazapara. Eso fue la situación que viven todos. Y luego tienes la otra, y es que los presos que duran mucho tiempo encarcelados son olvidados porque no pueden entrar en la agenda, porque Venezuela es un país de muchos escándalos diarios, entonces empiezas a competir con lo que está ocurriendo. De hecho, María Corina acaba de hablar de los presos de hace décadas y recordé que los presos más viejos del chavismo tienen 23 años encarcelados. Le llamamos los policías metropolitanos porque son 3 funcionarios que están presos desde hace 23 años. Son la herencia de Hugo Chávez y todavía están allí y no los han sacado. Entonces, es una historia muy larga de mucho sufrimiento y saber que todavía hoy hay compañeros que están en el helicoide y que yo puedo pensar cómo es por dentro, porque muchas noches cuando cierro los ojos sigo estando allí dentro, porque seguimos en dictadura, es bastante difícil. Pues te agradecemos muchísimo, Luis Carlos Díaz. Sé que te dolió recordar todo esto, pero te lo apreciamos mucho porque nos permites percibir la gravedad de la situación de quienes están tras las rejas y la alegría que puede significar para aquellos que puedan llegar a ser liberados en cualquier momento. Ojalá sean más de 5. Muchas gracias por la información. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo. Un abrazo muy grande a Luis Carlos Díaz, periodista, defensor de los derechos humanos en Venezuela, expreso político. Una pausa breve.